Dale, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podría presentarme? Ah, Como un perfecto. investigador independiente, ¿no? Que está articulando un montón de información a través de una investigación interdisciplinaria que abarca desde la historia antigua hasta la ciencia moderna de vanguardia, no hegemónica, no una ciencia, digamos, patriarcal, hegemónica, etcétera, etcétera, sino que lo mejor del método científico aunado con la ancestralidad, tratando de encontrar una articulación, ¿no? Por lo comparado. Así que bueno, en eso se basa mi trabajo. Me encanta, sobre todo el tema de lo independiente, ¿no? Porque lamentablemente hoy hay tanto conflicto de interés y quedamos pocos los independientes y es la única manera de realmente investigar en serio. Claro Este, que sí, claro que sí. bueno, yo comento un poquitito, Lesica Films es un canal, ya lo dije antes por ahí, pero lo vuelvo a repetir, es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro y el despeje del velo humano, del velo de Isis, vos que sabés de historia. Así que bueno, esa sería, digamos, de alguna manera la presentación. Y vos sabés que antes de iniciar la temática, yo estaba pensando un poquito, porque ahí vi, ¿no? En tu Instagram que hablabas sobre las energías telúricas y las energías cósmicas, ¿no? Y nosotros hace muchos años que venimos investigando todo el tema de lo que se podría llamar polución electromagnética, Claro. ¿no? Por, bueno, la famosa 5G, pero bueno, Electrosmog. sí, y ya desde antes la polución eléctrica, ¿no? O sea, se sabe que vivir cerca de una central eléctrica es súper nocivo, hay casos ya de Claro, leucemia, etcétera, ¿no? claro, claro. Pero digo, bueno, y esto lo vas a querer y lo vas a poder explicar muy bien vos, ¿no? Desde tu métier. Pero bueno, sabemos perfectamente que el campo electromagnético visible para nosotros es muy pequeño dentro de lo que es el espectro, ¿no? De las ondas de radio o los rayos gamma, etcétera. A Tal esto cual. hay que agregarle lo que vos hablabas de las energías telúricas, que también es radiación electromagnética, aunque no parezca, y las energías cósmicas que vienen de arriba. Y te voy a agregar algo más, que justo hoy me preguntaban, ¿no? Porque yo vengo diciendo que no es conveniente en estos momentos viajar en avión por el tema de las explosiones solares. Por ahí en términos científicos lo llaman las fulguraciones solares, que eso es terrible la polución electromagnética que genera. Se sabe poco de eso, pero te digo que hay que tener cuidado. Ahora, con esto te abro todo el panorama y te doy la palabra para que te explayes en lo que te parezca. Sí, bueno, nombraste varias cosas, es bastante Sí, complejo. Esto hace el entramado del tejido de la realidad, ¿no? Con las radiaciones telúricas, que hasta hace un tiempo no se sabía, por ejemplo, que había radioactividad natural, ¿no? Moray, que es el laboratorio Inca y pre-Inca de alteración genética de maíces, está en un punto donde hay radiación. Esto muchos fantasiosos se lo confunden con guerras nucleares, donde hay residuos de bombas nucleares. Lo mismo sucede con Mohenjo-Daro, que tiene radiación en la India, cultura Harappa, de más de 8.000 años de antigüedad, que también tiene radiación. Y esto también hablan de guerras nucleares en el pasado remoto. Y en realidad es que la Tierra tiene radiaciones, también tiene una emanación radioactiva que nuestros ancestros inteligentemente lo utilizaron para alterar genéticamente al maíz, para modificar la papa, eso en lo que es Sudamérica, ¿no? Como lo demuestran los lugares experimentales de cultivo. Entonces, bueno, la Tierra tiene toda una serie de emanaciones muy complejas que se van a encontrar con las radiaciones cósmicas, ¿no? Que vienen los iones cargados del Sol, que esto que decís vos, que se conocen como tormentas solares, que en realidad son circuitos de energía, ¿no? El Sol tiene un circuito, está con los planetas hasta lo que se llama heliopausa, mucho más allá del último planeta, tiene todo un campo donde estamos inmersos. El campo se retroalimenta, o sea, nosotros tenemos irradiaciones que se conocen como sprites de alta atmósfera que vuelven al Sol. O sea, es un sistema que se retroalimenta.
entre las radiaciones que nosotros no solo vienen del Sol, sino que se sabe que vienen del centro de la galaxia, que vienen de una galaxia cercana, Alfa Centauro, toda esta cantidad de radiaciones se encuentran con las telúricas y hacen una grilla. Esa grilla se organiza en línea Hartmann, línea Curry, son un montón de líneas. Y nosotros estamos inmersos, son como un filamento que está en el medio, tomando por los pies, las mujeres por la vagina, las radiaciones telúricas, que esto es conocido bien de la antigüedad, los varones mucho más de la coronilla y lo solar, por eso se pone el chullo, los pueblos sudamericanos usan el gorrito chullo, se usaba la equipa los judíos, las mujeres usaban pollera, se utilizaban los vaos vaginales en la antigüedad, porque bueno, se sabe de que esto no es en términos absolutos de polaridad dicotómica, ni mucho menos. Todos absorbemos todo, mayor o menor. Entonces, bueno, el ser humano está en el medio. A esto sumale lo que vos te estabas describiendo recién, ¿no? Que nosotros en antropología le decimos el antropoceno. El antropoceno es que geológicamente antes la naturaleza tenía reacciones, cataclismos, cambios geológicos y determinados comportamientos por la geología natural. Bueno, ahora esos cambios de clima geológicos los está poniendo la actividad del hombre, de la humanidad, del hombre y de la mujer. Entonces se le llama antropoceno porque hoy en día somos nosotros los que estamos alterando, contaminando, modificando, y el resultado se ve en los cambios de clima, en el Sol que tiene que mandar más iones para balancear la Tierra, porque esa relación es una relación de sincronización y de homeostasis en la atmósfera cósmica. Desbalanceamos la Tierra, el Sol le manda más iones para balancear, para sincronizarse. Bueno, estamos en esa complejidad que genera un montón de electrosmog, contaminación electromagnética, que tanto está, digamos, destruyendo la salud y la psique, ¿no? Humana. Sí, porque, digamos, ahora si querés vos podés explicar lo que son las líneas de Hartmann y las de Curry, y por ahí también podés hablar de la frecuencia Schumann, ¿no? Que también es importante, pero digo, yo en su momento, hace como 15 años, que estudié todo el tema de la geobiología y ver los campos geopáticos, ¿no? Y en ese momento yo empezaba a medir, porque bueno, esto se puede medir con péndulo, y se puede medir como medían los antiguos saoríes, ¿no? Digamos, para buscar. Claro. Pero digo, si vos ves las líneas de Hartmann, ¿no? Y que supuestamente no hay que dormir en un cruce de línea, no hay que estar. Si uno se empieza a fijar en todo ese entramado, es terrible porque Claro que sí. ni siquiera ya hablamos de la 5G, que nosotros acá hemos hablado bastante. Bueno, Claro, todas las es que no es la radiaciones 5G, iguales. es la sumatoria de todo lo que está pasando electromagnéticamente hablando, ¿no? Exactamente. Entonces digo, ya uno no queda libre de todo esto, porque, digamos, ¿quién sabe de la geobiología y de estar midiendo en su casa arquitectónicamente para no caer en ese error garrafal que es hasta construirse una casa donde hay muchos Claro, claro, cruces? sí, en cruces, puestos en cruces, digamos, donde se cruzan las determinadas líneas que se hace un punto geopatógeno, ¿no? Exacto. Entonces digo, ya a esta altura, y ya no sé qué es peor, ya estamos inmersos en esto y yo no sé si tendremos que protegernos de alguna manera, no sé, con jaulas de Faraday o no sé con qué. Claro, claro. Y va por este lado, el camino va por ese lado. No sé si vamos a poner ahí una jaula de Faraday, pero más o menos. El cobre es un neutralizador, porque el cobre capta los rayos gamma. Exacto. Ando con eso todo el tiempo, es una pelotudez, es algo súper simple, pero eso te balancea. Claro. Usar un poquito de cobre, y el cobre tiene que estar cortado, como lo demostró Lakowski. Cortado, no tiene que estar unido para que se haga la señal de radio que genera las frecuencias que te van a neutralizar eso. Si está cerrado, no se hace este circuito tan peculiar. Claro. Bueno, justo Eh, nombras a Lakowski, bueno, justo estaba comentando antes que próximamente voy a dar información porque va a venir gente de las provincias. Acá en Argentina se está trabajando muchísimo con el tema de los generadores de las bobinas escalares y las máquinas, los osciladores Lakowski.
y estamos organizando para que vengan a explicar, porque creemos que esto es patrimonio y derecho de la humanidad, de que cada uno tenga la posibilidad de armar su propia máquina, porque esto puede llegar a ser el salvataje del futuro de la humanidad. No sé qué opinas al respecto. Sí, digamos, si continúa este antropoceno, o sea, esta intervención humana en la transformación atmosférica, geológica, de la conciencia y todo, yo no creo que nos queden más de 50, 70 años. Si revertimos el proceso a tiempo, que es lo que está sucediendo con generar conciencia, bueno, va a haber esperanza. Creo que la hay, para mí la hay la esperanza. Ok, Y luego los dispositivos, escalares, Lakowski. Es que es muy simple, ¿eh? Con bobinados de cobre ya lo revertís. El tema, bueno, es también saber dónde está parado, el terruño, digamos, como la zona donde uno está. Bueno, eso es lo que va a descubrir Lakowski, ¿no? Con los estudios que hace sobre el cáncer, descubre, haciendo estadísticas rigurosísimas, de que la gente que se enfermaba más de cáncer está en un área muy geoconductora de los rayos gamma. Entonces, esto es como un balance, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio. A nivel contaminación electromagnética, si esto avanza con la conciencia, la difusión, se va a tener que regular, se va a tener que regular. Obviamente que hay una corrupción del sistema que está llegando a un punto sin retorno, ¿no? O sea, están colapsando los sistemas porque la gente como pueblo, como planeta, estamos despertando a que realmente esto se está poniendo grave y no queda mucho futuro. Entonces, bueno, eso va a generar una transformación porque esto es puro marketing. O sea, si nosotros nos quejamos, fíjate McDonald's, fíjate Burger King, empezaron a tener comida vegetariana, empezaron a hacer ensaladas. Esto es marketing. O sea, quiero decir, están sondeando. Si nosotros nos quejamos y estamos atentos a las leyes y estamos legislando y estamos haciendo proyectos de ley y estamos atentos a la transformación y a qué se hace, no lo hacen. Hay que estar ahora, detrás. Ahí tiene que haber conciencia, una conciencia política nueva. Obviamente todo esto dentro de un nuevo modelo, de unos nuevos paradigmas emergentes, nuevo paradigma de medicina, nuevo paradigma de ciencia, de política, de sociedad, de economía, que es el punto de inflexión que desde mi punto de vista y mi opinión nos encontramos, ¿no? Creo que estamos parados ahí. sí, estoy de acuerdo. Bueno, para nosotros siempre todos los políticos son una piedra en el zapato de los ciudadanos argentinos, porque nos han hecho perder años de vida. O sea, ni siquiera tiene sentido hablar de los políticos. Pero cuando vos hablabas recién ¿no? de lo que estábamos haciendo como humanos, yo el otro día hacía la siguiente reflexión desde un punto de vista astrológico, ¿no? Que también nosotros, en esta nueva era de Acuario, ¿no? que estamos transitando y empezando a transitar y que va a durar bastantes años, que de alguna manera tenemos que aprender a salir de esa especie de antropocentrismo, ¿no? O sea, de ese ego, como que nosotros nos creemos, o sea, de alguna manera tenemos que aprender a vincularnos con otras inteligencias de la Tierra. No somos los únicos. O sea, hay otras inteligencias y tenemos que aprender a vincularnos y no creer que somos los mejores, los únicos. Y desde ese punto de vista también digo que la Tierra de alguna manera también se autorregula. Entonces, por supuesto que no hay que tirar un plástico al mar, pero ¿va a depender tanto de lo que nosotros hagamos? Y de movida no hay que generar plástico, que es un derivado del petróleo. Sí. O sea, lo que tenemos que cambiar es dejar de usar autos que funcionan a nafta y dejar de usar los derivados del petróleo y vas a ver cómo cambia la industria. Por eso te digo, es un juego bastante siniestro, bastante perverso. Me parece que el cambio empieza desde uno hacia adentro. Esperar que los políticos hagan algo es ridículo. No todos los políticos son iguales. Yo me relaciono con políticos y hay de todo. Y hay gente muy consciente, hay gente que realmente tiene buena intención, pero tienen que negociar con un sistema muy grande, súper corrupto, que no llegás al lugar de negociación si no transaste. Entonces es muy complejo el panorama. Yo creo que el cambio viene desde las personas, nosotros desde adentro hacia afuera para transformar el sistema, ¿no? Después, por otro lado, ese antropocentrismo lógicamente va a cambiar porque es muy simple, o cambiamos o nos limpian.
millones de años de evolución para llegar al neocórtex, a nuestra conciencia, que ni siquiera es nuestra, es la expresión vehicular de la conciencia solar y planetaria, sobre todo la planetaria. Por lo tanto, tenemos un rol ontológico, digo, lo que es la escala de los seres, donde están los seres, el ser humano con su neocórtex y su conciencia tiene una función para el planeta. Por eso llevó millones de años generar una conciencia humana. El humano tiene que encontrar su lugar en esa escala ontológica. Y el balance en la ancestralidad era muy conocido. Nosotros somos el punto intermedio que articula el mundo ancestral de lo invisible, intraterreno, de los muertos, y el modelo y el mundo superior del mundo celestial o cósmico. O sea, entre las inteligencias cósmicas, estelares y cósmicas, y el mundo invisible, infra y ultra, en el medio está el ser humano. Y el ser humano hace de vínculo. Si nosotros perdemos la conexión con las conciencias, digamos, infraterrenales, y perdemos la conexión con las conciencias supraterrenales o celestiales, se rompe el equilibrio cósmico y generamos un perjuicio para todo el universo. Entonces, es que el humano encuentre su lugar, como bien lo sabían los ancestros, las ancestras, que sabían que nosotros articulamos ese mundo, nos conectábamos con los seres de abajo y con los seres de arriba, y manteníamos esa armonía en lo que es esta gran población de conciencias cósmicas. Y creo que no nos va a quedar otra que volver a ubicarnos en nuestro lugar. O sea, ese antropocentrismo se va a terminar, se tiene que terminar, porque tienen que encontrar su lugar, ¿no? De guardianes, de cuidadores de la naturaleza, de estar ahí con los animales, con las plantas, con los elementos, con el agua, con el aire, y generar orgón, generar vida, no estar tan concentrado en las 3 leyes primeras de la termodinámica, pensando en la entropía como una ley. ¡Qué ridiculez! Por Dios, qué ciencia estúpida tenemos. Qué falta de respeto a la verdadera ciencia es la hegemonía materialista reduccionista, es una falta de respeto a la verdadera investigación científica. O sea, acá lo importante es que se genera vida, que hay un orden, que hay una destrucción, hay una creación, y el medio en equilibrio, y ese equilibrio homeostático es donde se genera la vida, y eso es un milagro, y hay que sostenerlo, y hay que generar, al contrario, yo acá tengo los Vastu Yastras, estoy estudiando de la India, de la ancestralidad arquitectónica. El objetivo de la construcción del Vastu, del templo hindú, es generar vitalidad, orgón, generar prana, generar fertilidad, generar exuberancia de vida. Y ese es el rol nuestro, o en detrimento de la vitalidad, o en incremento de la vitalidad. Y creo que nosotros estamos en detrimento, destruyendo, matando, contaminando, extinguiendo especies, matándonos entre nosotros, y eso, bueno, genera el nivel de infelicidad social que tenemos y una cultura como la social argentina, con la maravilla que es la gente argentina y de toda Sudamérica, pero digo, la media, yo hablo de la media, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí están, ahí está el punto. Según tu criterio, ¿quién se beneficiaría con todo esto? Porque siempre alguien se beneficia, cuando alguien se perjudica, alguien se beneficia. ¿Hay algo Pero acá? esto está cantado, de la fundación de Argentina hasta la invasión de América, hasta el origen del capitalismo y de la revolución industrial, y yéndose para atrás, a Sumeria, a las antiguas culturas, se beneficia una minoría hegemónica que es la que se está beneficiando económicamente y con un montón de beneficios que son completamente materiales. Al mismo tiempo es infantil, ¿no? Porque es una minoría que se está beneficiando de qué si están destruyendo, o sea, no puede haber nada bueno en todo esto, no hay un verdadero beneficio, hay un beneficio temporal, material, y es una minoría la que se beneficia, que son los que tuvieron los latifundios en Argentina, que hasta el día de hoy los bisnietos los tienen, que heredaron todas esas tierras, que cambiaron el sistema de esclavitud por un sistema de contrato social, económico, que en realidad es un verso terrible, que es derivado del sistema de esclavitud. O sea, es todo un cuento que se fue tejiendo desde el origen del capitalismo materialista y desde sistemas anteriores también, donde una minoría controla a la mayoría. Eso no es histórico, no fue siempre así. Hubieron momentos utópicos en la historia de la humanidad, como refleja Egipto en algún momento, como refleja India en algún momento, Tiwanaku en algún momento.
que son fluorescencias, que no es idealizar al indígena, pero hay pruebas de que nosotros vivimos felices, sanos, longevos, en sistemas equitativos durante mucho tiempo sobre la Tierra. O sea, no es una utopía pensar que podemos ser felices, sanos y vivir todos juntos en armonía con la Tierra. Ya pasó, es el proyecto humano. Claro, lo que pasa es que acá, a ver, te la voy a complicar un poco porque, digamos, vuelvo a decir que con todo esto que yo venía hablando de la era de Acuario, que nosotros como especie tenemos que empezar a vincularnos con otro tipo de inteligencias biológicas de la Tierra, como por ejemplo, qué sé yo, las plantas, los animales, que hasta ahí venimos bien. Ahora a ver si podemos discernir lo siguiente. Ahora hay un punto novedoso que ya estamos viviendo y vamos a empezar a vivir a nivel exponencial cada día más, y que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, nosotros también vamos a tener que aprender a convivir con la inteligencia artificial porque ha llegado para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Qué opinas al respecto? Y yo creo que es como toda herramienta, ¿no? Como un cuchillo, como el fuego, como la electricidad, todo depende de cómo se vaya a utilizar. Esa inteligencia artificial va a perdurar en tanto y en cuanto el antropoceno no acabe con todo, como ya pasó hace 12.000 años, en la última glaciación, y como pasó en la glaciación anterior. O sea, hay un reseteo que tiene que ver con eso. Si el reseteo no nos agarra de nuevo porque estalla todo, el clima colapsa el planeta, estallan los volcanes, terremotos, tsunami o lo que fuera, y nuevamente entramos como entramos hace 13.000 años en un cataclismo que hoy en día lo vamos a provocar nosotros por nuestra inconsciencia. Si eso no sucede y hacemos un trazado futurístico al nivel de como hicieron Wells o como hizo, qué sé yo, Philip Dick, que proyectaron eso en inteligencia artificial hacia futuro, donde directamente vamos a quedar súbditos de un sistema parasitario que controle y que sea una Sí. terrible tragedia, que esto vaya empeorando en vez de... Eso va a depender de lo que hagamos. Cuando vos viajás por Bolivia y Perú, los ciclos de tiempo se llaman pachacutis, están divididos en determinados ciclos que están dentro de esto de la era de Acuario, que yo no coincido que estemos en la hora de Acuario, pues bueno, me dedico a la astronomía y estamos en el grado 24 de Piscis, estamos a 6 grados de Acuario, faltan 600 años para entrar en Está Acuario. bien, está bien. Sí, ¿es el amanecer de Acuario? Sí. ¿Está entrando el influjo de Acuario? Sí. Estamos al final, desde mi punto de vista, mi maestro de astronomía disiente de mí, o sea, para él ya estamos en Acuario, pero mi investigación rigurosa es, yo miro el cielo, miro en qué grado está el sol, el sol está en el grado 24 de Piscis, faltan 6 grados para salir hacia Lo, Acuario. lo que pasa es que la Pero no lo digo por astronomía, vos, no lo digo por vos, digo en general porque hay toda una confusión de qué es la era de Acuario. Las eras son el fondo de estrellas del Sol visto del hemisferio norte, ni siquiera aplica al hemisferio sur, porque el hemisferio sur tiene otra observación astronómica, de lo que llaman místicamente, es un ciclo de tiempo de 26.000 años, que se llama precesión de los equinoccios, que es un hecho concreto de la astronomía y que le prestaron mucha atención nuestros ancestros porque vieron en esos cambios de la inclinación del eje de la Tierra y su giro y el fondo de estrella del Sol, la influencia colectiva de la conciencia. Por eso, esto del Pachacuti que te digo, la idea hoy en día cuando viajas por Perú y Bolivia, los amautas, las aclas, o sea, la gente que está en el sacerdocio femenino masculino en Perú, Bolivia y el norte argentino, hablan de que este es el Pachacuti, el Ciber Pachacuti le llaman, el Cyber Pachacuti, que es medio una idea que Teilhard de Chardin ya venía trabajando con algunos rusos, que es esta idea de que la base de la expansión de la conciencia va a estar muy conectada a la tecnología. Y eso es un peligro de control, donde todo esto se lleve digamos, a un paroxismo, o sea, una exageración de la enfermedad, o sea un punto también de liberación, ¿no? La base no, tecnológica como expansión de la conciencia o como más cárcel. bueno, y también la destrucción del alma. Por eso, o la destruye o la expande. O sea, Ah, somos 190 personas ahora por la tecnología reunidas acá,
o es un grupo de estúpidos ciegos con el teléfono, comprando, vendiendo, viendo todo el día estupideces que no sirven para nada, o podés usar esa información para que el alma crezca. Porque hoy en día hay que soltar la teta del Estado, hay que soltar la teta de la universidad, ya no hay que... La información está toda liberada en esta inteligencia artificial. Por lo tanto, es tu, digamos, responsabilidad qué información accedes. Ya no existe, no me están dando la información. Antes discutíamos en los 80, 90, la discusión con los filósofos acá en Argentina, en Buenos Aires, era el problema es que la información no se libera, ahora están dando toda la información y seguimos más estúpidos que antes. Entonces el problema no es la liberación de la información, sino la calidad de la información y el acceso a la información. Y ahí creo que tenemos la responsabilidad de hoy en día discernir qué vamos a hacer con esta inteligencia artificial, ¿no? Pues déjame ahí, quiero hacer varias aclaraciones y en relación a lo que dijiste recién. A ver, por un lado sí, nos está pasando eso, pero yo quiero de alguna manera no ser tan fuerte con la gente, con nosotros mismos también, porque todo eso está maquiavélicamente armado, o sea, la tecnología, todos los dispositivos, etcétera, se liberan niveles rápidos de ciertas hormonas, ¿no? Que a nosotros nos generan bienestar, y uno se hace adicto a eso, o sea, no es que uno Claro, lo puede manejar, o sea, es muy claro, maquiavélico. claro, claro, Entonces, claro, por hay que supuesto. tomar cierta conciencia de eso por un lado, y por Ujú. otro lado, también quería hacer una aclaración con lo que de la era de Acuario, porque digamos, claro, astronómicamente puede haber discusión perfecta, porque digamos, que es la parte matemática, si querés, de la astrología, pero es parecido a lo que sería la bioquímica, que es la parte matemática de la medicina, si querés. Pero, digamos, en la astrología, por más que uno no esté todavía en cierto punto, ya se empieza a sentir la energía. Es como, qué De sé yo, acuerdo, estoy de 2, acuerdo. 3 meses antes del cumpleaños de uno ya empieza a sentir esa energía de Sí, esa sí, ascensión, sí, por eso lo revolución aclaré. solar. Sí, sí, la luz se ve antes de que aparezca el sol. No, no hay duda. No hay duda de que el amanecer de New Dawn, el nuevo amanecer de la era de Acuario se está sintiendo. Por supuesto se sienten los rayos. No estamos en Acuario, pero se siente ya la presencia de que está entrando la influencia. Estamos al final de Piscis. Por eso está pasando todo esto que estamos discutiendo hoy en día. O sea, la discusión llevado al punto astronómico, astrológico, porque la precesión de los equinoccios es un hecho verificable, empírico, y nuestros ancestros se basaban en él para también relacionar el comportamiento glandular y hormonal, porque la inclinación de las glándulas tiene la inclinación del eje de la Tierra y la relación que hay de las glándulas nuestras está íntimamente conectado, está ensamblado nuestro campo, al campo de la Tierra y al campo solar y al campo galáctico, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte que es astrológica, que quiere decir esto, de influencia de la psique subjetiva, del anima mundi, que está apoyado en un hecho concreto, porque eso la ciencia y la espiritualidad son dos caras de la misma moneda. Entonces sí, se está sintiendo, pero lo que estamos viendo es el colapso de todos los sistemas que es bien de Piscis, porque Piscis fue una era de fe, de creencia, de emociones, y Acuario, estamos hablando de forma arquetípica, ¿no? Olvidemos que acá en el sur no hay nada de todo esto como espiritualidad y sistema ancestral, ¿eh? Porque acá se ve, cuando arriba se está viendo Acuario, acá se ve Leo. Eh, y son constelaciones que están enumeradas y descritas desde el punto de vista eurocentrista y europeo. No tiene nada que ver con la visión que tenían nuestros indios, nuestros pueblos originarios acá en Sudamérica, pero para nada. Pero lo Es utilizamos al porque es revés. un arquetipo, es un Sí, arquetipo. Entonces y como funciona. arquetipo Y funciona, funciona. exacto. Como arquetipo funciona. Entonces lo usamos de manera funcional a un sistema del norte, pero funciona como arquetipo. Entonces entender de que justamente es esta era, Acuario trae una revolución científica avanzada, una tecnología de alto nivel, que es un arma de doble filo, maquiavélico, como dijiste vos, nos van a someter, que generamos un sistema de recompensa y de segregación de De bienestar dopamina. con el teléfono, con los me gusta, con esto, con aquello, ¿no? Y somos adictos. Pero al mismo tiempo, yo me la paso investigando un montón de gente que tiene acceso a un montón de PDFs que antes no tenía acceso. Sí. Hablamos, somos 200 en este momento acá, gracias a eso. Entonces, bueno, creo que hay que encontrar como el punto medio de sacar qué es lo positivo y qué es lo negativo, ¿no? Porque si me enfoco en lo negativo, me enfoco en la entropía, me enfoco en el control, en la destrucción, es como que ya eso lo sabemos, lo estamos viendo, ahora tenemos que reaccionar
tenemos que más que reaccionar, yo me animaría a decir responder. Y tenemos que darle una forma para entrar a esa nueva era, el nuevo Pachacuti, para que todo esto no nos destruya, no nos autodestruyamos, para que esto sea una herramienta de expansión, de transformación. Es una utopía, o sea, es un Ahora, romanticismo. bueno, eso es bien pisciano. Che, pará, escúchame, vos antes hablaste del reseteo, ¿no? ¿Y te estabas refiriendo al posible reseteo del siglo XIX? Yo no lo encuentro muy bien esa. Hay muchas cosas con las que no concuerdo, Ajá. como por ejemplo toda la idea de ese reseteo. No lo termino de encontrar bien, porque por lo menos no. Cuando busco en los archivos, investigo, viajo y sobre todo cuando utilizo la astronomía, que es la base de mi, que más seguridad me dio en mi trabajo, en la constancia de los archivos. Puede ser que haya habido un reseteo ahí. No, yo lo que hablo como reseteo es el cataclismo. Para mí el gran reseteo fue hace 13.000 años con el concreto cataclismo de, del cambio del Holoceno al Pleistoceno, que está súper documentado y lo puede estudiar desde capas geológicas hasta los registros ancestrales. Eso a mí me da una seguridad para poder hablar. Tartaria, todo este sistema no me da seguridad, no lo encuentro. Cuando yo investigo astronómicamente no lo veo, entonces Mirá que, no conozco, no lo conozco, ¿viste? Cuando hablo del reseteo del Pleistoceno al Holoceno con el gran cataclismo que creó una capa negra en todo el planeta que la encontrás geológicamente con nanodiamantes que muestran de que algo impactó contra el planeta, se hizo bosta, realmente para que haya nanodiamantes tiene que haber una fusión, una transformación de materiales que la pude investigar directamente, no me la enseñaron, o sea, no es que me pusieron la educación tradicional, me está lavando el cerebro, o sea, yo mismo estudié las capas geológicas y encontré esa capa, la encontrás en todo el planeta, y cuando vos estudiás los símbolos ancestrales, hablan de esa era que es la era de Leo, que es el fondo de estrellas de Leo en la precesión de los equinoccios, esto que estamos hablando de las eras, te muestran que ahí fue el cambio. Por eso Durge, que es una divinidad violentísima, es la madre terrible, asesina, Kali, están representados sobre un león, porque ahí fue el cambio, estos cambios matriciales de la madre llena de senos, divina, dándole todos sus hijos en un paraíso utópico, donde se transforma en la madre terrible y asesina que mata a sus propios hijos. Eso porque la Tierra tuvo ese colapso. Entonces ahí hubo un reseteo. Ahí es lo que poética y románticamente se habla de la Atlántida, culturas perdidas que se van a terminar, y nosotros vamos a empezar casi sin memoria de nuevo. El reseteo que yo digo es ese. Nuevamente está la posibilidad de que hagamos mierda todo, que se destruya todo y que se resetee. Ese es mi concepto de reseteo. hace poco subí un documental en el canal de Zika Films en YouTube que se llama El Origen. Te invito a verlo y después lo tratamos de discernirlo porque es muy interesante, que habla sobre este posible reseteo y me gustaría saber tu opinión, digamos, ¿no? Ahora, bueno, yendo a la temática de hoy, que no sé si la tocamos o no todavía, pero bueno, ¿Había temática? pero la ¿Teníamos una evolución temática? del ser humano, la Tierra, lo que sea. Vos, desde el punto de vista, desde la antropología, si querés, ¿vos qué opinás? Nosotros somos Homo sapiens sapiens. ¿Qué pasa con el famoso eslabón perdido de Darwin? Porque para mí eso es una falacia, ya lo vengo diciendo. ¿Cómo es que llegamos acá? Perdón, me estoy metiendo con un tema por ahí álgido, ¿no? Pero, bueno, estos son momentos que nos estamos cuestionando todo. Yo me cuestiono todo, te digo, hasta de la Está propia bárbaro, ciencia. claro, y yo también. Entonces digo, Por bueno, eso somos niños, niñas naturales, porque nos cuestionamos todo. Porque estamos en un estado de fascinación todavía, de sorpresa y de cuestionamiento que no se termina nunca. Yo tuve la suerte de ser un investigador independiente autodidacta, entonces no me formé en las academias, lo que hizo que me dé cuenta de que a medida que yo desarrollaba mi pensamiento, me di cuenta que mi pensamiento iba en contra de la corriente antropológica y arqueológica, digamos, académica. No fue algo que hice, sino yo viajaba, estaba con los tehuelches, con los Generaquén en la Patagonia, encontramos punta de flecha, las encontramos en un sustrato
Y yo comparaba las puntas de flecha eran igual a los arpones y puntas de flecha hace 40.000 años de Asia. Entonces la lógica que te dice, ¿cuándo los tenés que flechar? Hace 40.000 años. Los encontrás en el sustrato que es el mismo de los Neandertal. Y claro, después te encontrás con antropología americanista y te dicen, no, 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 América se pobló hace 14, no podés encontrar una punta de flecha de 40. Eso es lo que me dio a mí ser un pensador, investigador independiente. Yo no estaba modelado en un sistema, aprendí por mí mismo como autodidacta, entonces no estaba condicionado, no estaba inhibido. A mí no me importaba cuando la academia había dicho que se había poblado América. Yo iba a investigar en Perú, en Bolivia, en Argentina, muchísimo. Y sacaba mis conclusiones, pero porque quería, no porque esté trabajando, sino porque nada, estaba curioso investigando y quería ver. Entonces agarraba las puntas y las comparaba, agarraba los arpones y los comparaba. Claro, después me di cuenta de que la corriente americanista decía que América había sido poblada hacía 14 por tribus venidas de Siberia, por el estrecho de Bering, con el cambio de este cataclismo que hablamos recién. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo encontré las puntas, las comparé y a mí me dan que tenían 40. No me importa lo que diga la academia, porque yo no me baso en la autoridad por dogma, por revelación de fe. Yo me baso en las pruebas rigurosas estadísticas. Entonces, voy buscando, vas encontrando fundición en Catamarca, un montón de cosas que te muestran que todo es más antiguo, que ese modelo. Entonces vos me decís, la antropología, qué sé yo qué dirá la antropología, qué dirá Darwin, qué me importa Darwin a mí, o sea, yo fui investigando por mí mismo, no me fui basando en otros pensadores, menos en la autoridad científica revelada del dogma, como Darwin, como Freud. Yo hice mis propias investigaciones. No, por favor, Obviamente que, últimamente estamos diciendo acá que Freud ya es una mala palabra. y pobre hombre, o sea, es la idiosincrasia de cada personalidad, o sea, hizo bastante cosas que son Perdón los interesantes. psicoanalistas, les pido perdón, no es un Es tema que ya casi no hay muchos psicoanalistas, ¿viste? Freud es anticuado, es viejo, es como Darwin, son anticuados, son viejos. Ya el volumen de pruebas es tal que hay que generar un nuevo paradigma. O sea, que haya una similitud entre los animales y el humano no quiere decir que el humano evolucione de los lemures que se transformaron en mamíferos y después en los monos y somos primos lejanos de los monos, con un eslabón perdido. La tradición ancestral no cuenta eso. O sea, vos lees bueno, a Madame Blavatsky, lees a René Guénon, viajás y te vas a ver a las viejas, a los viejos en las cuevas, en los lugares remotos como los Calaguayas, ninguno cuenta esa historia. Tampoco bueno, cuentan una historia de extraterrestres, ¿eh? para. Cuentan otra A vos historia. que te gusta, a vos que te gusta todo el tema de la cosmovisión indígena, si querés algún día hacemos un vivo sobre, porque es un tema apasionante y que puede ser largo. Y de hecho yo lo conocí, hicimos una nota hace muchos años a un gran investigador que falleció lamentablemente, Carlos Martínez Arazola, que fue un gran investigador de toda la cosmovisión indígena. Pero Sí, me sí, parece, divino, divino. Murió justo después de estar, nosotros lo vimos el día que murió, porque tuvimos una reunión con los tehuelches con una cuna, que justamente Martínez Arazola le preguntó a la persona con la que estaba, que es Huese Huircapana, sobre los rituales mortorios de los tehuelches, y se fue a la casa y le agarró un paro cardíaco y se murió. Hace 2 años de eso. sí, sí, sí. De hecho, mañana, pasado mañana, lo voy a ver al hijo que es amigo mío. O sea que, digamos, lo tengo muy presente y una Muy gran groso, persona. muy groso, muy groso. Que aportó mucho en ese sentido a toda, esta cosmovisión en nuestro país. Así que, bueno, donde sea que esté, le mando un gran No, abrazo. y Eh, la línea de tiempo antropológica es ridícula, es súper ridícula. Lo que pasa es que sí, es hegemónica de Europa, bueno, está eurocentrada. Entonces, bueno, vos me decís qué pienso yo antropológica, qué pienso de Darwin. Yo no me formé con esos modelos ni mi propia investigación. Y creo que falta mucho como para poder tener una opinión realmente de qué pasa. Esto es un gran misterio y un gran milagro que es la vida y la evolución. Pasa que entender evolución en términos darwinianos no entra en el pensamiento indígena. Digo, sí, lineal, o sea, como Sarmiento, ¿no? sí, sí, sí. De barbarie, de civilización, o sea, en línea, te vas para atrás no sabían, te vas para adelante saben, la frutilleta del postre son los europeos,
antes eran salvajes, toda esa justificación para la invasión, ¿no? Como los tratados filosóficos de Valladolid, donde se discutió de si había que usar la fuerza o no para civilizar a estos indios que hacían sacrificios humanos, invocaron a Aristóteles, que Aristóteles era pro-esclavismo, ¿no? Y mismo Aristóteles planteaba de que había que usar la fuerza y si era necesario matarlos para traer la civilización griega, o sea, la justificaban, ¿no? Perdón, te había interrumpido, te interrumpí, estabas hablando de Sarasola y de la antropología y todo esto, pero bueno, es como No, algo no, que gira también. no, no, está perfecto. Justo vos sabés que ahí estaban preguntando qué, qué técnica usás para ver todo este tipo de elementos. Preguntaban sobre el carbono 14. Bueno, vos que estás en tema por ahí lo podés contestar. Sí, es complejo. A mí, yo te digo cómo empecé. Yo no trabajo, o sea, hoy en día trabajo de esto, pero yo no trabajaba de esto. Ah, Yo ok. simplemente tuve experiencias en mi conciencia en el año 95, donde experimenté una transformación y recibí mucha información que vino a través de la intuición, que ahora le dicen canalizar. Para mí es más copado decir la intuición eh, Bueno, mística que cada uno tiene, ¿no? Porque hay un hoy filtro, porque estamos intervenidos. todos canalizan hoy, ¿viste? Todo. Sí, yo prefiero hablar de inspiración, ¿no? Y a través de esas inspiraciones y visiones recibí un montón de información que luego necesité verificarlas empíricamente, que me parece que es un proceso que es súper importante, ¿no? Trabajar en sinergia la intuición con la razón, juntos, ¿no? Que ninguno de los dos predomine. Entonces, mucha de la información que recibí en el 95 por visiones, por sentimientos, por inteligencia emocional, por haber entrado en un estado de conciencia expandido, la fui verificando empíricamente a través de un trabajo. Y eso me fue llevando a distintos campos como la antropología, la arqueología de experimental, in situ, ¿no? Empírica, de estar ahí, yendo a los lugares. Y fui verificando lo que había recibido y entre las dos cosas fui armando mi propio sistema. Eh, entonces, a mí lo que me dio las herramientas de verificación en el año 95 fue la precesión de los equinoccios, los sistemas de astronomía. Eso fue con lo que yo empecé a verificar el tiempo, que no me encajaba con la descripción de la antropología y de la historia humana. Porque yo empecé a darme cuenta a través de descubrir la precesión, que fue lo que me fue revelado internamente en una experiencia muy, muy emocional, donde empecé a investigar a los egipcios con sus descripciones simbólicas y me empecé a dar cuenta de que había una conexión entre los animales que adoraban o le rendían culto y las constelaciones. Y que no era solatría o ignorancia o politeísmo, sino que era ciencia, de alguna manera epistemológica, quiero decir, origen de la ciencia, en el sentido de que esos animales eran las constelaciones del fondo del Sol que daban la era que duraba 2000 años cada era. Cambian 4 veces de adoración de animales, no cambian 4 veces de religión los egipcios. Cambió 4 veces las constelaciones, o sea, 8000 años pasaron de historia. ¿Qué sucede? Todos esos hitos están reflejados en un lenguaje codificado a través de los símbolos, que tiene una razón de ser científica, que es la posición de las estrellas. Entonces, a esas posiciones de las estrellas las documentaron en símbolos. Entonces, el Septepi, que es el comienzo del calendario del primer tiempo, de un tiempo cíclico que no tiene principio ni final para los egipcios, es representado con 2 leones. ¿Por qué? Porque fue en la era de Leo. Entonces, uno que hace, se fija en el equinoccio del hemisferio norte, cuando en el equinoccio, el 21 de marzo, está el fondo de estrellas de Leo, que queda alineado con la Esfinge, y al mismo tiempo las pirámides se van a alinear con Orión, y al mismo tiempo el Nilo se va a alinear con la Vía Láctea, va a suceder toda una alineación. O sea, esa gente dejó grabada una fecha en la construcción de la ciudad, de las ciudades, que se alinea en ese momento, que es el Septepi, el primer tiempo. Y ahí me di cuenta de que eso fue hace 12.000 años. Dejaron grabada esa fecha. Después cuando empezaron a adorar al toro, estaban en la era de Tauro. Entonces, de esa manera yo empecé a encontrar fechas, el calendario de Déndera, hice una investigación hace muchos años, no porque trabajaba, sino porque me apasionaba el tema, y logré encontrar las fechas del calendario del zodíaco. Por ejemplo, la estrella polar del momento era Tubán, no era Polaris, que es el hombro de la hipopótama que aparece en el centro de las constelaciones en el zodíaco de Déndera. Hay una hipopótama, y si vos trazás ejes, haces un círculo en las constelaciones, haces un eje, en el medio te queda en el hombrito, y ese en el hombro es una estrella específica que se llama Tubán, y esa estrella
fue la estrella polar hace 6.000 años. Por lo tanto, el calendario habla de hace 6.400 años aproximadamente. Hace 6.400 años estaban en la época predinástica para la historia de los antropólogos, ¿sí? La historia empieza en la primera dinastía hace 5.000 y pico. O sea, yo estaba poniendo el comienzo de la cultura en el 6.400 sin saber cuándo lo había puesto la antropología, y después me encontré con que me decían, no, la primera dinastía es en el 5.300 años para atrás, es Menes, Narmer. No, pero bueno, cuando vos mirás el sello de la unificación y el Alto del Bajo Egipto de Narmer, no es eso. Es un mapa astronómico que muestra el pase de Géminis a Tauro. Y eso sucedió precisamente hace 6.400 años. Entonces, ¿cuál era mi técnica de datación? Ni el carbono 14, ni la historia escrita, ni nada, ni lo que contaba la academia, sino lo que yo utilicé para fechar fueron las posiciones astronómicas. Vos agarrás estos 2 libros, por ejemplo, hablamos de miles y miles de páginas, Mahabharat y Ramayana, y Mahabharat tiene 600 descripciones del cielo. Vos agarrás esas 600 descripciones y las estudiás, y solo sucedieron en una fecha precisa, y no en otra, ¿sí? Y esa fecha fue hace 7.000 años. Cuando vos estudiás las posiciones astronómicas que describe el Ramayana, que cuando Lakshman levanta la cabeza y ve la estrella polar, dice que es Vega, una estrella polar de hace 12.000 años. Entonces yo no necesité que a mí me expliquen, por eso soy autodidacta, por eso soy un investigador independiente. Yo llegué a la historia, ¿sí? No escrita, no sumeria, no a partir de la escritura cuneiforme, sino la escritura ágrafa, preliteraria a través de la simbología y las descripciones astronómicas, que me hicieron ir con seguridad, basado en la ciencia de la astronomía, basada en la simbología y en los datos ancestrales, a encontrar las fechas. Y ese fue mi sistema. Después, todo lo demás para mí fue tratar de ver si encajaba en este modelo, ¿no? Carbono 14, academia, Darwin, qué sé yo lo que dice toda esa gente, yo no tengo ni idea. Yo sé cómo seguí mi proceso. Y lo más loco es que en los años 90 no me daban ni pelota porque era un loco. Y todos me decían, callate, ¿de qué estás hablando? Del eje de la Tierra, posición de las estrellas. Y hoy en día doy charlas en universidades, porque así como hay todo un sistema súper corrupto y que no funciona, también hay un montón de antropólogos y de científicos que saben que el sistema está mal, claro, y quieren actualizarlo y cambiarlo. Y también lo hay políticos. Entonces, hoy en día me reúno con Inés Pemberton, directora del Museo de Tilcara, y ella sabe que la cultura ancestral omahuaca es mucho más antigua y mucho más avanzada de lo que te enseñan en la universidad. Hablás con Axel Nielsen, tiene su punto de vista. Hablás con Gabriela Recaño Browning, directora del Museo de Alta Montaña, con la cual trabajo, de Salta, y ellos saben de que hay otra cosa, saben de que hay algo sagrado, saben de que hay algo de otras dimensiones interconectado, y saben de que la historia es otra. Entonces, no todo está tan corrompido, hay un despertar, hay un querer actualizar. Yo cuando fui a hablar con Inés Pemberton y nos reunimos en el Museo de Tilcara, venían de unas jornadas de actualización de los paradigmas de la uva. Saben que ya está obsoleto todo ese sistema, saben que necesitamos actualizarlo a algo nuevo, que viene algo distinto, y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias si no queremos quedar de esta forma ridícula. Entonces, bueno, me pregunta cuáles son mis sistemas, no me queda otra que para contarles hacer todo este desarrollo, ¿no? No, perfecto. Che, vos recién hablaste del eje, de los ejes, del eje de la Tierra. ¿Querés definir para que la gente entienda qué son las frecuencias Schumann y qué es lo que estuvo pasando y cómo se fue elevando o descendiendo en los últimos años? ¿Y qué puede llegar a pasar según tu criterio? La frecuencia Schumann está basada en la cavidad que se forma entre la corteza terrestre, ¿sí?, entre el suelo, y la atmósfera media, donde están los iones, que se llama ionósfera porque es de electricidad. Ahí quedan atrapados los iones que vienen del cosmos, quedan ahí orbitando, y hacen una atmósfera, una capa. Entre esta capa, esa cavidad, viaja una onda electromagnética ultra low.
esa frecuencia Schumann con Tesla la miden en 7.8 Hz aproximadamente. ¿Sí? Ahí hay una situación bastante compleja que la descubrió Chizhevsky. Chizhevsky estuvo 10 años preso por descubrir eso. Stalin, Lenin lo metió preso. O el stalinismo, parece que era el stalinismo. Estuvo en el Gulag. Eh, Ahí hay una cuestión de que esa frecuencia, que es la que se utiliza para todo lo que hablamos, o sea, la ionósfera y la capa terrestre y esa frecuencia, que es la que va a medir Schumann, que viaja a 7, 8 Hz aproximadamente, por la Tierra es donde se ensamblan todas las ondas para que funcionen. O sea, para que vos mandes ondas de radio, usás el rebote de la ionósfera, las microondas se montan sobre esa onda. Digamos, esa onda también es la que transmite todo el quilombo del que hablamos. Es lo que manipulan. Es lo que manipulan. Esa frecuencia en realidad no varió. La frecuencia sigue ahí, es medio un verso de New Age que la frecuencia subió. No subió la frecuencia sigue en 8 Hz. Lo que te está pasando es que está entrando mucha radiación cósmica que lo que hace al entrar es hacerle picos y subirla. Cada vez que hay un rayo, la frecuencia Schumann se modifica. Si hay muchos rayos, modifica un montón. Y eso sucede también cuando entra la electricidad desde afuera hacia adentro. Cuando la electricidad entra a nuestra atmósfera, modifica la resonancia Schumann. El punto es, ¿qué relación tiene la resonancia Schumann con nuestra conciencia? Porque, ¿cuál es el ensamble? Ahí está el punto importante. El punto importante es que parece de que la resonancia Schumann está conectada a nuestras frecuencias cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Si está en 8, ¿qué frecuencia cerebral humana está en 8 Hz? ¿Qué onda cerebral nuestra está en 8 Hz? No sé, las delta, las más No, las deltas están en 4 y las están en 4 y 6. Sí, empiezan a dejar de estar para entrar en las alfa. En 8 ya están en alfa. 8 están en alfa, perfecto. 8 están en alfa. Entonces, ¿qué sucede? Hay un ensamble entre nuestras ondas cerebrales y la frecuencia Schumann. Es como si estuviesen ensambladas, estuviesen sincronizadas. Lo que pasa cuando entran las tormentas eléctricas del Sol y cósmicas, la resonancia Schumann se dispara. Claro. Lo que pasó fue que antes de ayer, hace 3, 4 días, llegó 84 Hz. O sea, vos imaginate que decíamos, más o menos las delta están en 4 Hz, alfa en 8, gamma, que son las de superconcentración, ¿sí? La frecuencia cerebral de cuando vos estás resolviendo un problema muy complejo, se van a 20, imagínate 80. Y el punto fue que no fue un pico, lo sostuvo todo un día. Yo nunca lo vi eso. Claro, Nunca lo vi. claro. Nunca vi que se sostenga el pico. O sea, el pico va y viene, dura 3 horas y se va. Ahora, Ese día ¿qué estuvo podrá 18 generar horas. a nivel biológico? Porque, digamos, es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Eso genera modificaciones celulares. Todo este tipo de cosas no es que esté realmente ensamblada. Y Juan Pablo dijo que está ensamblada y es así. Hay un ensamble, no quiere decir que están paralelas o que están al unísono, pero están interconectadas, ¿sí? Y como lo demostró Lakosky y Chizhevsky, ambos rusos, las células vibran al ritmo de los rayos gamma. Entonces, nuestras células todo el tiempo encuentran un punto de resonancia con los rayos cósmicos. Tienen su propia frecuencia, pero se ensamblan al rayo gamma. Entonces, si vos modificás la resonancia Schumann, modificás las frecuencias vibratorias, la célula resuena con esa alteración. Y esto tiene varios aspectos, es como la astrología, es lo mismo. Es más, para mí esto es entrar a la astrología del futuro. Lo que estamos hablando vos y yo en este momento es la astrología del futuro. Porque de la misma manera que el Anima Mundi transmite una influencia astrológica que en una fase de la luna o en un trígono, en una cuadratura, unos van a reaccionar de una manera y otros van a reaccionar de otra, y en un eclipse el comportamiento humano responde de maneras distintas, esto es igual. Algunos se descomponen, tienen mareos, tienen vómitos, otros sienten que tienen su mayor nivel de creatividad, otros sienten que están evolucionando espiritualmente, otros que se iluminan, otros que sus células están sincronizando el cosmos, y otros la pasan muy mal.
Entonces, básicamente eso sería como, tratando de resumir lo que está sucediendo. Bueno, otro día hablamos de la cosmovisión indígena, si te parece, y si querés podemos hablar de todo esto de la Koski, no sé porque es una temática muy importante que hay que empezar a desarrollarla, ¿viste? Yo acá me mandaron un oscilador Lakoski que lo estoy probando. Hay mucha gente que está fabricando, y bueno, vuelvo a decir, en junio vamos a organizar un taller para que viene gente de todas las provincias, para que todos, porque esto es patrimonio de la humanidad, que todos Sí, aprendamos a hacer estas máquinas. Los que no quieren hacerla porque no tienen tiempo no la hacen, pero que tengan la posibilidad de hacerla, de fabricarlas. sí, sí, sí. Yo este fin de semana voy a dar un taller que se llama Energía Humana, Energía Planetaria y Energía Cósmica, donde voy a mostrar los principios de la máquina de la Koski. De hecho, Darío hizo la máquina con los planos que yo le di y Perfecto. conoció la máquina a través de un taller mío. Me alegro, qué Eh, bueno, qué bueno. Así fue como Darío construyó la máquina. Es maravillosa, la máquina es maravillosa. Yo este fin de semana voy a estar mostrando los principios con los que funcionan, ¿no? ¿Qué es lo que descubre la Koski? ¿Por qué la Koski hace la máquina? ¿Cómo la hace? ¿Basado en qué principios? Y eso lo vamos a ver dentro del contexto también de lo ancestral, porque vamos a ver que esa estructura es la estructura de los laberintos que se hacían en la piedra en el Paleolítico. O sea, vamos a ver que esto está relacionado a una geometría, que es la biomímesis, ¿no? Imitar a la naturaleza era lo que planteaban los grandes científicos de verdad, no funcionales a un sistema, como Tesla o como John Worrell, ¿Vos, vos, Keely y tantos otros. vos te hiciste una máquina para vos? No, yo estoy trabajando con las escalares y utilicé la máquina de otra persona que la Bueno, tiene hecha, que por eso Darío llega a la máquina. acá, el taller que vamos a hacer es más de la tecnología escalar. Pero bueno, van de la mano, o sea que es interesante Sí, desde los sí, dos ahí puntos contigo, de Mochi, vista. estamos viendo de trabajar con las máquinas también. Eh, y sí, trabajé bastante hace varios años con la máquina de la Koski y es maravilloso, es brillante. ¿Y lograste buenos resultados? Muy bueno, sí. Trabajé con gente que dejó lo alopático y le fue muy bien y gente que le fue muy mal Sí, y hay de tuvo que todo, pero volver a combinarlo. esto es muy delicado porque es multifactorial y bueno, si querés un día lo hablamos porque, digamos, Dale, dale, sí. da para Vos estás mucho más en eso, vos la tenés mucho más clara y te dedicás a eso. Yo da tengo para algunas hablar. nociones, ¿no? Señoras y señores, esto va a quedar grabado en el canal de Lesica Films en YouTube. No va a ser censurado, no tocamos temáticas sensibles. Juan Pablo Francolini, muchas gracias por tu aporte y bueno, te dejo la última palabra y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, no hay mucho más que decir. Ojalá puedan venir al taller que voy a dar este domingo. Y bueno, los mantengo al tanto. Gracias a todos por haber participado. Fuimos muchísima gente, hubo como 250 personas. Y que bueno, gracias a vos por la invitación, por el cariño, por la buena onda, por el diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, querido, gracias por aportar, porque bueno, acá el tema es sumar y no restar. Abrazo grande. Abrazo. Chao, querido.